Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO, programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy, como es costumbre, vamos a desarrollar un tema de interés general. Un tema que ustedes mismos, apreciados televidentes, han escrito a nuestras líneas, nos han llamado a nuestros portales de internet y nos han pedido nuevamente este tema recurrente en época decembrina, donde la convivencia con los vecinos, pues, como es tradicional, no comienza a ser la mejor, y especialmente si estamos hablando de propiedad horizontal. Y efectivamente ese va a ser el tema del día de hoy. Será el tema que desarrollaremos en este programa. Para iniciar nuestro programa queremos saludar a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un placer estar nuevamente acá después de tantas vicisitudes tecnológicas ocurridas en el día de ayer. Hoy vamos a tocar el tema de los vecinos. Los vecinos pueden ser una bendición. Hay vecinos muy serviciales, hay vecinos que son atentos, amables, pero también a veces pueden convertirse en una maldición. Hay vecinos que nos respetan, que no tienen en cuenta que vivimos en una copropiedad, que el techo de ellos queda encima de mi cabeza. Entonces, a veces no logramos una convivencia pacífica con los vecinos. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar, que nos va a decir qué podemos hacer en el caso en que tengamos vecinos de los que no son precisamente una bendición. Y para darle desarrollo a nuestro programa hemos invitado a la doctora Laura Marcela Serrano, especialista en Derecho Laboral, Contractual y de Responsabilidad. Doctora Laura, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho, su casa. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos hoy para hablar de estos temas que, como ustedes lo dicen, son muy álgidos y nos genera a veces muchos conflictos y no sabemos cómo manejarlos. Muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, la doctora Laura es hija de un amigo muy especial de esta casa, de Actúe en Derecho, del doctor Ramiro Serrano también, quien es especialista en este tema, como lo acaba de indicar la doctora Marlene. Bueno, doctora Laura, entremos en materia y expliquémosle a nuestros televidentes qué es ese régimen de propiedad horizontal, qué lo rige, qué lo diferencia del resto del derecho al dominio que tenemos de la propiedad cuando no estamos en un conjunto residencial. Doctora Laura. Bueno, es una maravillosa manera de comenzarlo. Hay que ponernos en contexto, por supuesto. Y cuando hablamos de propiedad horizontal, siempre nos referimos pues a aquellas copropiedades que ya están regidas pues por esta modalidad que nos otorgó la Ley 675. Es un modelo de comunidad, de copropiedad muy interesante, que genera una serie de derechos, una serie de obligaciones para este colectivo que se crea, esta copropiedad que va a tener como un mix de derechos de unidades privadas con otra serie de espacios que son de carácter común, pero siendo en todo caso toda esta edificación, llamémoslo conjunto, edificio, que regularmente es como lo encontramos de forma más directa, como un espacio en todo caso privado, ¿cierto? No nos encontramos pues con el andén, que es de caracteres que de repente lo tenemos más como un espacio público, sino que nos encontramos con unos pasillos, con unos parqueaderos que solo podemos usar nosotros, pero que en todo caso tenemos unas reglas para el uso, para el disfrute de estos espacios que son comunes. Por supuesto también teniendo esos espacios privados, pero como les digo, son este régimen que me permite a mí disfrutar de mi unidad privada, gozando una serie de derechos adicionales
bajo el formato de la propiedad horizontal. El sustento legal principalmente, no el único, que tenemos es la ley C75. Digamos que esa es la ley base para hablar de este tipo de copropiedades, pero no nos va a quedar solo. Ahorita ustedes decían el tema de la convivencia. Vamos a tomar mano muchas veces de otra serie de normas para resolver los conflictos propios de este tipo de comunidades. Perfecto, doctora Laura, como es prelación la que le damos nosotros a los televidentes, a las personas que nos llaman y nos preguntan acá en nuestro programa Actúe en Derecho, vamos a recibir esta llamada. Lina, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. ¿Aló? Doña Lina, muy buenas tardes. Lilia. Doña Lilia, Lilia, sí señora. Doña Lilia, muy buenas tardes, bienvenida a Actúe en Derecho. Doctor, es para una cosita que aquí en la torre, en el Minuto de Dios, en la torre 15, en el apartamento 503 y 401, hacen una bulla, Dios mío, ponen ese equipo de sonido que es que le tumban la cabeza muy bien una persona. Doña Lilia, estamos hablando de la comuna número 1 de Bucaramanga, conjunto Minuto de Dios, ¿sí? Ah, ya. Doña Lilia, usted lo que nos está diciendo, ya que la comunicación está un poquito difusa, como nos lo señala la doctora Marlene, la pregunta suya es que tiene unos vecinos que tienen alto volumen en su apartamento y eso afecta la buena convivencia de ustedes en este momento. A nosotros que vivimos como 5 de la tercera edad, yo tengo mieloma múltiple, ando muy enferma. Yo cuando dicen colocan el equipo del 503 y el 401, que es que lo retumban el apartamento. 5 personas que son adultas mayores conviven en ese apartamento y tienen esas dificultades de convivencia. Doña Lili, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros en Actúe en Derecho. Bueno, doctora Laura, creo que este va a ser el común denominador de las preguntas en este programa, en especial en época decembrina. Doctora Laura. Sí, de hecho creo que va a ser el dolor de cabeza no solamente de la señora que nos llamó hace un ratico, sino todos, incluso seguramente nosotros en algún momento nos vamos a molestar porque el vecino se enfiestó más que nosotros y una de dos, o nos da envidia o pues digamos podemos dormir plácidamente a pesar del ruido. Son situaciones conflictivas, ¿cierto? Son momentos además de mucho reto para la convivencia. Hay 2 soluciones principalmente que podemos tomar en esos casos, cuando es un tema de ruidos, de zapateo, de la fiesta, de que llegó con la papayera, de que pone el radio a las 5 de la mañana, de que pone la misa a todo volumen. Es que pues digamos que los ruidos pueden ser de lo más variados y dependiendo del vecino pues nos molestará más o menos. Podemos en primer momento acudir a esa comunidad chiquita, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita de esta copropiedad, de este conjunto, que si tenemos un reglamento de propiedad horizontal que nos cree, o si tenemos elegido un comité de convivencia, podemos acudir en un primer momento a esto. Por lo que escuché el caso de esta señora es un caso recurrente. Podemos llevarlo al comité de convivencia, sentarnos a hablar con el vecino ruidoso y decirle, venga, es que nosotros somos personas mayores, nosotros a tal hora dormimos, nosotros a tal hora rezamos el rosario, o sea, pues hay que poner de presente las necesidades, que yo a esa hora tengo clase, por ejemplo, y entonces uno dice, no, pues pongámonos de acuerdo de alguna manera para no entrar en conflicto con esas necesidades cada uno, y por intermedio del comité de convivencia se puede llegar a una solución, bajar el volumen o respetar unas horas límite para el ruido si se quiere, lo que sea. Eso por las buenas, pongámoslo en esos términos. Si no nos vamos a por las malas, llamemos a la policía. Recordemos que tenemos un código de policía que nos dice que nos tenemos que comportar. ¿Qué es lo que pasa? Con el código de policía hay unos límites de ruido. Si yo excedo esos límites de ruido, los policías pues pueden abordar la situación, pueden exigir que se baje el ruido y que se ajuste a esas necesidades. Entonces, podemos enfrentarlo de esas 2 maneras, o el comité de convivencia o ya por medio del código de policía y que sea la policía la que atienda el caso. Normas de convivencia para solución de conflictos, doctora Marlene. Bueno, doctora, si ya hemos agotado el comité de convivencia, si ya hemos llamado a la policía N veces y estos vecinos no cambian,
¿qué más podemos hacer? ¿Esto no se podría considerar una perturbación a mi propiedad? ¿No encajaría ahí en ese tipo de proceso? Realmente habría, digamos que podemos tomar otra medida adicional dentro de la propiedad horizontal siempre y cuando el reglamento lo contemple. Pongamos, digamos que hay un incumplimiento a una de las obligaciones dentro del reglamento y para ello están establecidas unas sanciones, ¿cierto? Unas sanciones de carácter económico, unas sanciones de cualquier tipo, pero para ello es importante que el reglamento lo estipule de determinada manera, es decir, hacer un llamado de atención, hacer unos correspondientes descargos y demás. Pero por lo demás hay que agotarlo más que nada como cualquier conflicto de convivencia. Ante la persistencia es importante tener el apoyo de la policía en esos casos si es tanto la perturbación y permanentemente el incumplimiento. Pero también nos tenemos que acoger a lo que diga el reglamento. Ahora, también hay que ver, y es a veces, no digo que sea el caso de la señora que nos llamó, pero hay veces que nos molestamos, pero tampoco estamos excediendo lo que legalmente podemos hacer. ¿Sí? Muchas veces, digamos, es una constante en copropiedades escuchar, es que no hace sino mover los muebles, no hace sino caminar y taconear y Pues digamos que también estoy en el ejercicio de mi derecho y hay que ver también cuáles son los límites de esos ruidos, porque no porque me molesten necesariamente quiere decir que yo esté incumpliendo la ley. Hay que hacer un ejercicio de tolerancia de lado y lado. Mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Vamos a revisar esta inquietud que nos envía un televidente de la ciudad de Bucaramanga a través de este video. Buenos días, la pregunta es la siguiente. ¿Qué derecho tiene un administrador de un conjunto de negarle la entrada al propietario por ser portador de COVID? Bueno, este tema, estas circunstancias las vivimos especialmente en el primer semestre del 2020, donde las alarmas estaban al máximo, todo el mundo estaba atemorizado y había bastante incertidumbre con esta situación. Doctora Laura, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Sí, no, me quitaste el comienzo de la boca, es cierto. Comenzando el año nos sufrimos este tipo de situaciones. La respuesta que se dio, claro, estamos ante una pandemia que es algo nuevo, ¿cierto? Lo estamos viviendo hasta ahora. Comenzando el año, cuando todavía estábamos en ese escenario de total incertidumbre de hasta dónde yo puedo cerrarle la puerta o impedir el disfrute y el goce pues, del inmueble al propietario por el hecho de proteger a los otros. Claro, entendemos la intención de un administrador de proteger a su copropiedad, pero esto no puede llevarla a deslimitar los derechos mismos de los propietarios. No hay ningún sustento, no hay ni siquiera un sustento por medio de los tantos decretos que ha expedido el gobierno a lo largo del año para la protección de las medidas de bioseguridad, para la protección de todas las personas de cara a la pandemia. No hay ningún sustento que le permita a un administrador o a la copropiedad en pleno de impedirle el goce, el disfrute a un propietario de su unidad. ¿Qué es lo que pasa? Es importante sí saber quiénes se encuentran, por ejemplo, enfermos para tener un mayor control. No le puedo impedir el ingreso, es que es su apartamento, ¿cierto? Y no solamente va para propietarios, va también para arrendatarios, que no son personas, digamos, como de segunda, como a veces se les quiere tratar en las copropiedades, porque están completamente legitimados al goce y al disfrute de la unidad privada. Doctora Laura, disculpe antes de que usted de que siga avanzando con el tema, porque es que usted acaba de tocar un tema muy trascendental. Listo, las unidades residenciales no pueden evitar que las personas hagan su goce legítimo de su derecho sobre su propiedad, pero lo que sí tienen que hacer las unidades residenciales es tener todas las medidas de bioseguridad en las zonas comunes. Una persona con COVID, con todas las medidas de bioseguridad, puede movilizarse y se puede trasladar a un punto fijo, ya sea su casa en etapa de aislamiento o en el centro de salud o en la institución de salud donde lo vayan a atender. Doctora Laura. No, muy buena precisión, es muy cierto. Es decir, no podemos irnos al extremo de impedir el disfrute, por ejemplo, del inmueble a la persona, pero también debemos ser muy cautelosos, debemos ser muy cuidadosos durante la estancia de la persona en la copropiedad.
no porque, porque la persona tenga aislamiento y se ha dado en algunas copropiedades. Hay personas que son positivos para COVID, pero no tienen síntomas. Entonces dice, bueno, yo me quedo encerrado en el apartamento o mejor me bajo a la piscina un ratico, o me bajo a tertuliar un ratico con el vigilante, o me bajo, ¿cierto? Pues no, tampoco. Sí es importante mantener esos controles, mantener esa comunicación con esta persona para proteger la seguridad de los demás, pero de ninguna manera, nunca se puede impedir el disfrute de su bien privado. Sí se podría restringir el disfrute, por ejemplo, de algunas áreas comunes de cara a que esas áreas comunes en este momento deben estar sometidas a todas las protecciones y las medidas de bioseguridad para su ingreso, ¿cierto? Yo podría ingresar, por ejemplo, a un gimnasio, pero siempre y cuando cumpla con todos los protocolos que las copropiedades ya debieron haber establecido si querían abrir estos espacios para el disfrute nuevamente de la copropiedad. De lo contrario, manténgalos cerrados, porque si usted no va a tener las medidas de bioseguridad que le exigiría abrir los espacios, no puede tener el disfrute de ellos. Espero estar siendo clara con eso. Sí, señora, está siendo clara con eso, doctora Marlene. De todas maneras, este es un tema complicado para los administradores, porque por un lado está el copropietario, por ejemplo, que está afectado de COVID y está exigiendo sus derechos, ¿cierto?, como propietario de ese bien inmueble, y también están los derechos de todos los demás copropietarios que también están exigiendo sus derechos. Entonces aquí hay que hacer un balance y es una situación bastante complicada para el administrador, porque él tiene que proteger tanto al residente que está enfermo como a las demás personas. Entonces aquí lo que hay que hacer es, decía la doctora Laura, pues tener cuidado, tener conciencia, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, porque es muy común, uno ve en los edificios, en los conjuntos donde residimos, personas que están en el ascensor sin tapabocas, personas que se desplazan por la copropiedad sin tapabocas, y no sabemos si sean portadores, si sean asintomáticos o si estén enfermos. Entonces, más que exigir derechos, tenemos que tener conciencia y tenemos que acatar las medidas de bioseguridad que muy seguramente el administrador no las está imponiendo porque le pareció. No, él está cumpliendo con su deber y hay que ayudarlo a cumplir con su deber. Doctora Laura, para complementar, por lo menos, las modificaciones a la tarifa que tienen que pagar las personas que viven en la copropiedad, esas modificaciones o esos pagos adicionales se tienen que hacer a través de una asamblea, ¿sí? Si hemos estado en tiempo de confinamiento, ¿cómo pueden hacer los administradores estas adecuaciones a la tarifa de administración o una cuota extraordinaria, teniendo en cuenta que se deben cumplir con las medidas de bioseguridad y que eso genera gastos adicionales? ¿Qué puede hacer ahí el administrador, doctora Laura? Bueno, perfecto. Y eso ha sido una situación que a lo largo del año han tenido que enfrentar las copropiedades y ha sido pues conflictivo porque es algo completamente nuevo. Estábamos acostumbrados a celebrar las asambleas de copropietarios primero en los primeros meses del año y en esos meses fue que nos cogió el confinamiento. La pandemia y el confinamiento. ¿Me dice algo? No, perfecto. Doctora Laura, vamos a recibir esta llamada para saber cuál es la inquietud que tienen nuestros televidentes frente a este tema muy delicado. Las circunstancias ya son distintas, no solamente de convivencia, sino también para proteger el orden público, como lo dijo los decretos legislativos del Gobierno Nacional, para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Doña Grace, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Buenas tardes. Doña Grace, muy buenas tardes. ¿De qué parte del área metropolitana nos llama? De Bucaramanga. Municipio de Bucaramanga. Doña Grace, ¿cuál es su inquietud? Mi pregunta es, yo vivo en un segundo piso. El señor dueño del primer piso es dueño también del tercer piso, que es una azotea. Él vendió esa azotea. El señor que compró edificó. Ahí es propiedad horizontal y resulta que eso está proyectado para 3 pisos.
pero el señor que compró el tercer piso construyó su apartamento y aparte de construir su apartamento, está construyendo un altillo que está, o sea, que ya eso ocupa es un cuarto piso, ¿sí? Entonces, pues nosotros pensando en el perjuicio que nos va a traer eso tanto a nosotros como al señor que vive en el primer piso, yo quería saber qué puedo hacer yo ahí. Doña Grace, le vamos a pedir el favor que no nos cuelgue. Es posible que necesitemos una información adicional. Doctora Laura, compleja la situación de doña Grace. ¿Qué podemos decirle? Sí, muy compleja, muy compleja. Además porque estamos de cara, como ella nos plantea la situación, ante un incumplimiento de las normas preexistentes en esa copropiedad. La ley 675 nos dice, los propietarios del último piso y del primer piso no están autorizados para ni hacer más edificaciones para arriba ni el otro para abajo. Eso es un derecho que no tienen por la condición de su ubicación en la copropiedad. Entonces, de entrada, pues no es una facultad que tenga. ¿Cuál sería la única manera para poder llegar a construir y modificar la licencia de construcción que en su momento fue aprobada? Es tramitando una licencia de modificación a la primera licencia de construcción realizada. Si ese trámite no se ha hecho, que por demás debe contar con la autorización de la copropiedad por medio de una asamblea, pues estamos en presencia de una construcción absolutamente ilegal. Perdón, doctora Laura, perdón. Vamos a preguntarle a nuestros amigos de producción si todavía doña Grace sigue en línea. Sí, bueno, doña Grace, ¿está esa autorización temporal que nos indica la doctora Laura para que ellos puedan edificar? ¿Cómo me dice? Usted tiene, sus vecinos, los que están construyendo, le han presentado esa autorización temporal, la cual nos acaba de señalar la doctora Laura para que ellos puedan hacer ese tipo de construcción en la propiedad de ustedes. No, señor. Perfecto, muchas gracias. Doctora Laura, continuemos, por favor. Sí, eso ratifica entonces lo que les estaba diciendo. Si no se cuenta con la autorización por asamblea, si tampoco se cuenta con la autorización de curaduría y las modificaciones de estas licencias, pues nos encontramos ante una construcción que no cuenta con los presupuestos legales para poder hacerlo. De modo que lo que podría hacer en este caso la persona que nos llama es acercarse, por ejemplo, a curaduría, corroborar pues que no hay una licencia, que no hay una autorización y denunciar pues esta construcción ilegal. Eso implicaría para su vecino la obligación de tener que tumbar lo que ha adelantado como construcción ilegal o en su defecto entrar a cumplir con los presupuestos legales, tener la autorización de la copropiedad, sacar las licencias correspondientes y ahí sí pues legalizar la construcción que ya está adelantando. Bueno, doctora, y en ese trámite de legalizar la construcción, las afectaciones que está teniendo en ese momento doña Grace, porque para nadie es un secreto, si hay construcción en el primer piso, mi propiedad es la del segundo, y encima están construyendo, evidentemente va a haber una afectación. ¿Qué puede hacer doña Grace con estas afectaciones? Bueno, cuando hablamos de afectaciones debe ser un tema muy objetivo, entonces habría que estudiar más en concreto qué afectaciones ha tenido, si por ejemplo esa construcción, que por demás como lo estamos viendo es ilegal, por ejemplo no se está haciendo conforme a las normas de construcción y entonces puede afectar la estructura del edificio que ya estaba construido, ¿cierto? Pues ahí sí estaríamos hablando de un perjuicio muy objetivo y podríamos adelantar un proceso de responsabilidad, pero solo bajo el supuesto que en efecto nos encontremos ante un perjuicio material, ya que lo encontremos. Digamos que por lo demás son sanciones más que nada por el proceder irregular, ¿cierto? Por compensar a construir sin las licencias requeridas, pero como lo indico, como es una copropiedad, en todo caso estamos modificando cosas, todo eso tiene gastos. Y en este caso, quien sería el llamado, en principio, pues a asumir todos esos gastos de modificación de licencia, los trámites ante curaduría, los gastos de la escrituración, porque también nos tocaría, ella nos decía, tenemos reglamento de propiedad horizontal, el reglamento tendría que modificarse porque cambian los coeficientes, se adicionan unas áreas comunes, unas áreas privadas que entrarían a corresponder también a toda la copropiedad. Todo eso tiene gastos.
Entonces, ¿quién es el interesado? ¿Quién es el que se está usufructuando de esas mejoras en la copropiedad? Pues debería ser entonces el que las asuma. Pero digamos que tampoco queda de lado lo que tú nos planteas y es, bueno, ¿qué pasa si ella empezó a sufrir unos perjuicios? Es que por la construcción, por ejemplo, se le quebró una pared, por ejemplo, pues por tomar cualquier situación. Suele pasar. Pues claro, esos daños que se le están reflejando en su unidad privada podrían serle reprochables perfectamente a este copropietario que está haciendo eso sin las autorizaciones legales. Perfecto, doctora Laura y doctora Marlene. Interesante tema. Estas son situaciones sobrevinientes cuando en casos como los que nos expresa la señora Grace, pues tienen estos perjuicios. Todo el mundo los conoce, pero muy pocos conocen cuál es la ruta para salvaguardar sus derechos y aquí se la damos en Actúe en Derecho. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este interesante tema, propiedad horizontal. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, época decembrina, época de paz, reconciliación, esperanza y ser fraternos por los demás, interesarnos por el bienestar de nuestro prójimo. Aquí este mensaje del Canal TRO. En esta Navidad podemos decir que los abrazos son el gesto más anhelado con nuestros seres amados, que nos conectan, nos reconfortan y que encienden una luz de esperanza en nuestros corazones. Esa luz que viaja en los hogares del Gran Santander para recordarnos la importancia de estar más unidos que nunca. El secreto está en dejarnos contagiar por el espíritu de la Navidad. Disfrutar de los sabores y aromas que nos recuerdan el origen de nuestra identidad y tradiciones en épocas decembrinas. Celebrar y vestirnos para la ocasión. Encontrarnos durante 9 días esperando la Navidad en familia. Vívela con magia y fe. Vívela con nosotros. Canal TRO te desea una feliz Navidad y un próspero año 2021. Y la responsabilidad social es vital para que se mantenga esa paz y esa fe, especialmente en época decembrina. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. La responsabilidad social es la mejor prevención en contra del COVID-19. Por eso el Canal TRO nos dice, primero, lávese las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, limpia las superficies de los objetos. Campaña del Canal TRO. La pandemia no ha terminado, seguimos en tiempos de confinamiento donde debemos tener mucho cuidado, especialmente por nuestros familiares. Continuamos con el tema de hoy, que es propiedad horizontal. Bueno, acá tenemos un mensaje de nuestros televidentes que nos los envían a través del 310-245-8548. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, vivo en un conjunto residencial donde el administrador es permisivo con mis vecinos. En este tiempo de pandemia se la pasan con el picó. Utiliza una expresión muy antigua nuestro televidente, a todo volumen. Es increíble. Muchas veces hasta el administrador termina metido en ese apartamento. ¿Qué puedo hacer? Doctora Laura, no sé si usted sepa qué es el picó. El picó es un término de mi época, no sé si usted sepa qué Yo creo que el picó se refiere a esas columnas que tienen para la música, esos amplificadores, que normalmente pues uno los ve frecuentemente en la costa. Bueno, nuestro televidente nos dice, hasta el administrador termina muchas veces en ese apartamento. ¿Qué le podemos decir, doctora Laura? No, pues qué horror que el que debe manejar el control esté metido también en la fiesta, o sea, no, es como que se sale un poquito. O estaba muy buena la fiesta o... Sí, no, o sea, pues toca todos en la cama, todos en el piso, debieron invitar también al copropietario, a todos, eso solamente el administrador no está bien. No, realmente se me hace absolutamente en contravía que de verdad quien debe ejercer el control, que es el administrador,
pues haga parte de esas situaciones que afectan a la comunidad. Entonces, claro, queda en el punto en el que tú con quien debes acudir, pues ya no tiene autoridad para hacerlo. Igual, no hay que perderla como ese conducto regular, ¿cierto? Por supuesto, se puede requerir al administrador, se le puede pedir, ¿cierto? Como un poco de orden frente al tema del ruido, pero si estamos en una copropiedad también tenemos el respaldo del Consejo de Administración o, como lo decíamos anteriormente, un comité de convivencia. Nosotros también podemos tener conflicto con el administrador, podemos tener conflicto no solamente con los vecinos, sino también con personal que trabaja en la copropiedad, y todas esas situaciones también pueden ser atendidas por el comité de convivencia. Nosotros tendemos a no darle importancia a este órgano, y creo que ahorita que pasamos más tiempo en los edificios, en nuestras casas, porque trabajamos desde la casa, porque en fin de año pues siempre todo es más difícil, creo que es cuando más debemos ponerle atención y desempolvar ese organismo que la ley nos plantea. Entonces, como primera medida, lo hablábamos hace un rato, comité de convivencia, aun cuando el administrador haga parte de la contradicción pues de la convivencia. Ahora, si realmente estamos frente, y no sé si sea el caso de este administrador, pero si estamos enfrente de un administrador que en realidad no está poniendo en orden la copropiedad, que en realidad no atiende las necesidades del consejo, pues de la copropiedad, pues acude al consejo. El consejo, recordemos que tiene las facultades conforme a la ley de asignar y remover al administrador siempre que éste considere. Y si, digamos que una de las causales es no atender las necesidades de la copropiedad, también se podría remover a este administrador por parte del Consejo de Administración. De modo que se hace todavía más importante esa reclamación que se eleve, no solamente al administrador, sino tener, digamos, también el respaldo del apoyo del Consejo de Administración. Y siempre como una vía paralela, de repente yo la sugiero casi que como una segunda opción, pero también la pueden tener como primera opción si es un tema muy conflictivo, llamen a la policía. O sea, sí, por supuesto, uno escucha picó y de una vez también se imagina el ruido más estrambótico del mundo. Llama a la policía para que le desconecten el picó. Perfecto, doctora Laura, y pues como lo indica la doctora, pues esto también es cuestión de autoridad, y si el administrador está en el apartamento, hace rato la perdió. Don Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Ricardo. Un saludo muy especial para la doctora Marlene Murce y para la doctora invitada en el día de hoy, ¿no? Perfecto. Don Juan Carlos, ¿cuál es su inquietud? No, encantados de verdad pues, de que ustedes a través del televisor nos puedan resolver semejantes inquietudes. Mire, yo voy a ser muy franco, sí, a lo piedecuestano, porque soy piedecuestano de pura cepa. Resulta de que las curadurías no están haciendo la función que les pertenece. Sí, me da mucha pena tener que decírselo, de ser tan enfático. No tenemos 5 días y fue felicitada la alcaldesa de Bogotá porque las curadurías están prestando el personal técnico, ¿sí? para sanear estas construcciones que hace 35, 40 años se construyeron en alturas sin licencia, sin permiso, sin estudio de suelo, sin la presencia de un ingeniero, mucho menos de un arquitecto, y hoy en día están exigiendo de que necesitan el gas, que necesitan el punto de la luz para cada piso, que necesitan el agua, que necesitan el alcantarillado, un alcantarillado que no es suficiente. Si es capacitado para un barrio de un solo piso, esa tubería central no va a servir para edificios de 4 y 5 pisos. Entonces yo digo, las curadurías, por Dios, tomen el ejemplo, perdónenme, de la señora alcaldesa de Bogotá. Pónganse a trabajar, faciliten las cosas para que las personas puedan legalizar hoy en día esas construcciones de hace 40 años, ¿sí? Y de verdad que le están quitando el trabajo también a los ingenieros. ¿Para qué ingenieros? ¿Para qué arquitectos donde estas construcciones buscan es un oficial que ni siquiera tiene tarjeta profesional, ¿sí? Piensen en Estados Unidos, ningún maestro puede ejercer, oye, son casi profesiones universitarias, los simples maestros de construcción. Aquí no, aquí se hace lo que se les da la gana, perdónenme la palabra, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo, no solamente en la construcción, sino en todo. En Santander se hace lo que se les da la gana. Muchísimas gracias y muy amable. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por su apreciación. Bueno, el problema que manifiesta don Carlos respecto también a las curadurías, doctora Laura y doctora Marlene.
Queremos enviarle un saludo muy especial a todos los televidentes que nos saludan a través de Facebook Canal TRO. Queremos decirle a los que no nos han hecho consultas respecto a este tema que el próximo viernes tendremos consultorio jurídico, tema abierto para que puedan hacer todo tipo de consultas. Aquí tenemos este mensaje que nos envían nuestros televidentes. Doctora Marlene. Doña Marta Godoy Lipski dice, buenas tardes, ¿qué se puede hacer cuando las personas no se quieren someter a un reglamento de propiedad horizontal ni al reglamento de convivencia? Doctora Laura, somos desobedientes, desobedientes, desobedientes. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, la pregunta la siento un poco amplia, de modo que voy a hacer ahí como varias precisiones. Cuando, digamos que dice como que no se quieren someter al reglamento, se me viene a la mente unos casos que he tenido recientemente y es, hay copropiedades que no están regidas por un régimen de propiedad horizontal. En esos casos no podemos esperar aplicar unas normas de convivencia, por ejemplo, o normas que digamos a nosotros nos parecerían como mínimos de convivencia si no tenemos un respaldo legal, ¿cierto? En todo caso, miren que lo hablábamos hoy en otros casos, podemos valernos de otras normas que igual al margen de qué régimen nosotros estamos, sea propiedad horizontal o no, podemos tomar mano como son las normas de policía. Ahora, pensemos que sí estamos en una propiedad horizontal, ¿cierto? Como que ya omitiendo ese primer escenario. Hay muchos reglamentos de propiedad horizontal que son paupérrimos, seamos honestos, que solamente son casi que la copia plena de la ley C75 convertida en reglamento, con una identificación de linderos de cada una de las unidades privadas y pare de contar, con unos coeficientes, con lo que mínimo nos exige la ley. En esos casos, muchas veces vamos a sentir en unas copropiedades que no se está cumpliendo la ley, que no se hace una cosa, que no se hace otra, porque tenemos conflictos de convivencia. Pero si no tenemos un respaldo, digamos, reglamentario que nos diga cómo usar un bien común, por ejemplo, unos horarios, unos usos determinados y demás, pues tampoco podemos esperar por el hecho de que la gran mayoría de la copropiedad esperaría un uso a ese espacio de determinada manera cuando no, el reglamento no lo dice. Voy a poner cualquier ejemplo. Un gimnasio y hay una persona que le da por correr en la caminadora a medianoche. Pues el del segundo piso puede parecerle muy molesto. Pero si el reglamento, si nuestras normas internas no dicen que el gimnasio solamente puede ser usado, por ejemplo, hasta las 10, 11 de la noche, pues él podría en principio estar en todo su derecho de usar esos espacios que son comunes para su ejercicio a las horas en las que mejor se le da. Ahora, y finalmente la última precisión, nos hace la distinción de reglamento de propiedad horizontal y manual de convivencia. Eso es algo muy recurrente y tenemos reglamentos que, como lo decía, muchas veces son pobres, pero no nos tomamos la molestia de hacer modificaciones al reglamento cuando queremos crear procedimientos sancionatorios, normas de convivencia, normas de uso a las áreas comunes, entre otras, sino que hacemos manuales de convivencia. De hecho, a veces me he encontrado con copropiedades que son muy juiciosas y hasta hacen una cartillita con ese manual de convivencia y todo, y lo reparten. Eso es algo bueno, es decir, son al fin y al cabo unas normas acordadas por la colectividad. Pero ¿cuándo nos vamos a encontrar con un freno ante eso? Digamos que si hay unas normas de esa colectividad, es como cuando, no sé, una familia, pongan ustedes que no tenemos un reglamento, tenemos como unas normas imaginarias que nunca las establecimos. Pongan ustedes, cada uno tiene un puesto fijo en la mesa del comedor, o cada uno no hace ruido en tal hora porque, no sé, alguno de la familia está orando o está haciendo ejercicio, o no se abre la puerta de sopetón sino que se toca. Bueno, no sé, cualquier norma que de repente tengamos de buen actuar. Básicamente esa buena intención que tenemos entre las familias o normas un poco desde el buen sentir son los manuales de convivencia a veces. Es decir, nos encontramos contra un portazo cuando queremos adelantar, por ejemplo, un proceso por el incumplimiento de una de estas normas o imponer una sanción, porque lo ideal es que todas aquellas normas de convivencia y sanciones que me afecten a mí el goce de mi unidad privada, pues deberían estar reflejados en el reglamento de propiedad horizontal, que está elevado a escritura pública y que afecta a terceros al estar inscrito en el folio de matrícula de cada una de las unidades privadas. De modo que ese nuevo propietario al que yo le digo, ves que usted no puede usar el gimnasio a medianoche, yo le puedo exigir eso porque él desde el momento en que compró y revisó su folio de matrícula dijo, ay mira, sí, aquí hay propiedad horizontal y hay una norma. Y si es muy juicioso el comprador,
pudo tomarse la molestia de revisar el reglamento de propiedad horizontal porque afecta a cualquier persona que eventualmente entre a esta copropiedad. No tendría por qué conocer todos los acuerdos silenciosos o públicos o de buen sentir que en el pasado los anteriores copropietarios hayan considerado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hago esas precisiones porque si tenemos un reglamento robusto que me diga qué hacer, qué no hacer, en qué horarios, entre muchas otras cosas, pues yo puedo exigirles. Y para ello pues tendré un debido proceso, un orden sancionatorio y demás, y debo proceder. ¿Qué pasa también muchas veces? Tenemos las herramientas, podemos sancionar, pero por ejemplo el Consejo no impone las sanciones, aun cuando por ley podría hacerlo. O sea, tienen las herramientas, pero no las aplican. Perfecto, doctora Laura, pues como nos lo acaba de manifestar, los manuales de convivencia no pueden ser un copie y pegue, ya que las necesidades de cada unidad residencial son completamente distintas. Doña Carmen, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Bueno, mientras restablecemos comunicación con doña Carmen, vamos a ver este otro mensaje, esta otra pregunta que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp. Dice nuestro televidente, en el conjunto residencial se están modificando las tarifas de administración, pero es legal que se haga ya que no se ha hecho asamblea presencial. Este tema es recurrente, Doc, porque pues este año las asambleas presenciales no se han podido hacer. Sin embargo, las copropiedades tienen que pues ejecutar o planear su presupuesto. ¿Qué tan legal es esto? ¿Cómo lo pueden hacer? Mira que eso fue un tema ahí que nos quedó como interrumpido con alguna otra pregunta y menos mal lo volvieron a preguntar. Es absolutamente ilegal que cualquier otro órgano decida un incremento en los cobros de administración. Pensemos que sea el administrador, la administradora el que diga necesito hacer un incremento porque me incrementaron tales servicios, pensemos vigilancia, pensemos aseo, pensemos tal, y yo tengo que hacer el incremento para poder pagar esos servicios, ¿sí? No tiene esas facultades, la ley no le otorga la posibilidad de ajustar ese presupuesto. Pensemos el Consejo, tampoco, la ley C75 tampoco le da esas facultades. El único órgano con la facultad de hacer ajustes al presupuesto, que son unas obligaciones que repercuten en los intereses patrimoniales de todas las unidades privadas, son el máximo órgano, llámese asamblea de copropietarios, en la cual todos estos copropietarios tienen el espacio para poder deliberar, para poder decidir cómo se va a hacer ese incremento. De modo que todos aquellos incrementos que hayan hecho el administrador porque estaba cogido con los gastos, el consejo de administración porque a bien consideró que tocaba hacer un incremento, son absolutamente ilegales. ¿Qué puede pasar? Uno como copropietario tiene dos maneras de actuar en esos casos, o de forma muy activa y legal y combativa para cumplir de forma muy exegética la ley, y entonces oponerse a eso, facultándose incluso a no pagar y luego tener eventualmente si hay un proceso en discordia, pues tenerlo, entrar como en ese debate, o pues digamos coincidir en decir, bueno, no, sí, realmente tocaba y yo me enteré o lo que sea, y pasivamente asumir aquello que por ley, en serio, no está facultado ni el Consejo ni la Asamblea. Me he encontrado con algunas copropiedades que han hecho, digamos, las cosas al revés, el paso 2 y después el paso 1. Pongan ustedes, incrementaron en un 2%, por decir, para poder ajustar, y ahorita, durante todavía la pandemia, hicieron una asamblea en la que ratificaron esa decisión. Es importante que la asamblea tome la decisión. Si esa asamblea no hubiese estado de acuerdo con ese incremento, es algo absolutamente impugnable, aquellos pagos, bueno, podríamos entrar en toda una disputa y una discordia jurídica frente a ello. Pero es importante que las asambleas las podemos hacer, las podemos celebrar. Es un reto porque nos tocó cambiar el modelo, lo hacíamos presencial, lo decíamos hace un rato, y ahora nos va a tocar o migrar a la virtualidad, que es como la gran mayoría de las copropiedades lo están haciendo, o en su defecto, acudir a un sistema mixto en el cual aquellos que dicen, no, yo es que con la virtualidad no puedo, necesito la presencialidad. O por la edad, que no pueden ir tampoco y hacer presencia. Por ejemplo, podríamos hacer un sistema mixto de asamblea, pero es importante que lo hagamos. Hay que tomar esas decisiones. Hay copropiedades que puede que se hayan sufrido menos no celebrar la asamblea y de repente siguen extendiendo, llevando entonces a que la siguiente asamblea que hagan
pues van a tener que tomar algunas decisiones por dos, ¿cierto? Las decisiones que debieron tomar en el 2020 y las del 2021. Perfecto, Hay doctora algunas Laura. que están muy activas, háganlas. Perfecto, doctora Laura. Vamos a recibir esta llamada de uno de nuestros televidentes. Doña María, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Gracias. Buenas tardes para todos. Sí, señora. Mi inquietud es la siguiente. ¿Cómo sería el manejo adecuado de la siguiente situación? Yo tengo un apartamento en un cuarto piso. Resulta que se ha venido pronunciando en el techo hacia lo que es el área de ropas una humedad, ¿sí? Ya por 2 años consecutivos, pues se ha como escudriñado ahí, se ha arreglado. Bueno, se evidenció que la humedad depende del apartamento del 5º piso. Entonces se hizo el acercamiento con los propietarios del apartamento del 5º piso, se detectó que la humedad está relacionada con la tubería de un calentador que tienen instalado, pero los propietarios dicen que pues de ninguna manera ellos van a hacer a dar solución, arreglos allá de, sí, porque dañarían las baldosas y que para encontrar las baldosas iguales. Total, entonces no se pudo llegar a ningún acuerdo. Yo no sé a quién hay que acudir para eso, pues ahí queda el tema como del disgusto con los propietarios, pero mi apartamento, pues a pesar de que yo le haga el remiendo, pues sigue con el tema de la humedad. Perfecto. Doña María, muchas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Para darle el tiempo que se le merece a esa respuesta, vamos a hacerlo después de nuestra última pausa comercial. Damos respuesta a esta inquietud y a las demás que ustedes nos han enviado a nuestra línea. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Último bloque, nos quedan alrededor de 4 minutos para despejar las dudas que ustedes nos han escrito, nos han enviado a través de nuestras líneas de WhatsApp y nuestro portal de Facebook, Canal TRO. Doctora Laura, vamos a hacerlo de forma muy concreta, damos respuesta a la llamada de doña María y empezamos a dar respuesta a la mayor parte de mensajes que nos han enviado. Doctora Laura. Perfecto, respuestas contra reloj. Para la respuesta de la anterior persona que nos llamó, la invito a leer el artículo 18 de la Ley 675 en su segundo numeral, que establece la obligación de los copropietarios de ejecutar, y leo el artículo, de inmediato las reparaciones de sus bienes privados, incluidas las redes de servicio públicas dentro del bien privado, cuya omisión puede ocasionar perjuicios al edificio conjunto o a los bienes que lo integran. Es decir, y después resarciendo los daños. Es decir, la obligación es de él, ¿cierto? Válete de la administración, válete del consejo para exigirle el cumplimiento de este mandato legal. Y de lo contrario, te invito a que hagas una relación de cada una de las veces que te ha tocado arreglar tu copropiedad. Llámese hacer una nueva pintura de la zona en la que tienes la humedad, lo que sea que te haya tocado, pérdidas que hayas tenido de algún bien dentro de tu inmueble con ocasión de esta gotera. Te invito a hacer una relación por si acaso eventualmente tienes que adelantar un proceso de responsabilidad contra tu vecino. Perfecto, vamos a revisar otro mensaje de los que nos han enviado nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp. Dice nuestro televidente: vivo en Medellín en una unidad cerrada, estoy al día en el pago de las administraciones, sin embargo cada mes en el recibo sale un cobro prejurídico, les he enviado todos los recibos pagados y aún así no corrigen nada. ¿Qué hacer, doctora Laura? Bueno, hay que esclarecer la cosa. Yo le invitaría tal pedir un derecho de petición que le relacionen la razón por la que está ese cobro prejurídico, porque puede pasar, y me ha sucedido con algunos deudores, y es que cuando dice yo estoy haciendo los pagos, pero es que resulta que en algún momento entró en mora y por ejemplo no ha pagado los intereses, o por ejemplo no pagó la totalidad de alguna de las cuotas por cualquier discordia que haya tenido con la copropiedad, y de ahí en adelante se le descuadran totalmente las cuentas, porque cree que está pagando al día cada una de los meses, pero lo que está haciendo es abonos a la deuda, o por ejemplo entró en mora en algún momento, no quedó al día con esa deuda y posteriormente todos los pagos que haga se entienden como abonos a la deuda. Entonces yo sí le invitaría a que pida una relación clara del estado de cuenta para saber
cuál es la razón de estos honorarios que le cobran o estos gastos procesales o estos intereses, para tener la certeza y poder estar a paz y salvo. Una vez esclarezca eso, y al paz y salvo pues para zanjar esa discusión. Doctora Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Actúe en Derecho, su casa. Ay, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctora Marlene, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con todo el gusto, nos vemos mañana. Bueno, doctora Marlene, tema interesante, programa Tacones en la Mano. ¿Cuál es la mayor lección que nos dejó el 2020? Continuemos con toda la programación de nuestro canal TRO. Continúen también ustedes con su programa Tacones en la Mano. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.